Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Y en esta tarde, ya casi noche, ¿no? Hay algo muy especial que está ocurriendo en el mundo entero y es una preciosa luna llena que ya pronto va a salir atrás en las montañas sobre el horizonte. Y si tengo la oportunidad de alcanzarla esta noche, les sacaré algunas fotos, ¿no? Y aprovecho para decir que algo muy importante que se está celebrando en este tiempo en la nación de Jacob, Israel, y el pueblo cristiano que tiene conocimiento de las fiestas solemnes de Dios, es que en este nuevo año comenzó todo con la luna nueva. Hace unos días atrás estuve hablándoles sobre la luna nueva que marca el comienzo en el mes séptimo, en el mes de Tishri, y que es algo muy importante para la nación de Israel. A partir de la luna nueva, como les he dicho, cuando se comienza a ver ya la uñita que está dejándose ver, comienza el primer día y se cuentan o se contaban 7 días después de esos, y ese era el día de descanso, el Shabbat. Entonces Dios estableció sus fiestas solemnes, las instrucciones que Él le dio a su pueblo por generación. Eso no fue algo temporero, sino que se las dio por generación para que relacionaran siempre su salida de Egipto, relacionaran siempre la misericordia de Dios, relacionaran siempre la provisión de Dios por todas las generaciones. Ciertamente Él iba a enviar al Mesías deseado, al ungido, al hijo de David, que no lo esperaban todavía en ese momento de esa manera, sino que estaban aprendiendo a sobrevivir en el desierto después de los largos años de esclavitud que estuvieron en Egipto, ¿no? Pero Dios lo tenía ya todo preparado, le tenía el Mesías preparado y cómo iba a resultar todo esto. Solo tenían que creer como niños por fe, de la misma manera que Abraham creyó. Dios esperaba que ellos creyesen también cuando el Mesías vino, y como dice la Escritura, a lo suyo vino, mas los suyos no le reconocieron, no le creyeron en ese entonces. Pero después los profetas traen la palabra exacta de Dios, donde dice que mirarían al que traspasaron, al que rechazaron, y entonces creerían, y todo Israel sería salvo. Y cuando hablamos de Israel, ya sabemos que estamos hablando de Jacob. Son muchas las fiestas que Dios estableció para que su pueblo se mantuviera entrelazado, ¿no?, con Jehová, el Dios de Israel, ¿no?, que le dio a conocer su nombre, Hashem, ¿no? Entonces, entendamos que todo esto que se ve como mucho simbolismo, en realidad tiene mucho peso en el mundo espiritual y en el mundo extraordinario y existencial, que no podemos ver necesariamente, pero que está ahí por la fe. En este mundo extraordinario de las profecías y de la palabra de Dios, tiene mucho peso todo lo que Dios ha escrito, ha permitido que fuera escrito como ley, como palabra, como estatuto, no al punto de decir que toda la palabra se cumplirá, ni un punto, ni una coma, ni una jota, ni una tilde, ¿no? En realidad la palabra de Dios no cae en tierra jamás, ni regresa a su boca sin cumplir como Dios la envió, o la instrucción que Dios le dio para que hiciese. Esa palabra es viva y eficaz, y por esa palabra vivimos hoy en día, y esa fue parte de la promesa. La palabra, el verbo, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el Hijo de Miriam, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Santo. Entonces todo esto estaba proyectado en un futuro, y Dios estableció estas fiestas una por una, y utilizó como referencia el ciclo lunar, unos 29 o 30 días, pero fue a partir de esas nuevas lunas que comenzaban los días. Fue a partir de esas nuevas lunas que comenzaban los meses, y así Dios trató con su pueblo para que no tuviera nada que ver con las costumbres de las otras naciones, de los otros pueblos que veneraban todas las cosas, y en particular
el sol, ¿no? Como los egipcios, y de ahí generación tras generación, naciones tras naciones siguieron venerando el sol. Y los calendarios, para ser más exactos, se usaron eventualmente en base de un calendario solar que terminó con unos 365 días, 25, creo, el calendario gregoriano, que vino a establecerse en los 1500, ¿no? Pero mucho antes que eso, en el primer siglo, antes de que Jesús naciera, antes de nuestra era, se había establecido ya el calendario juliano, ¿no? En honor a Julio César. Todos estos calendarios fueron perfeccionándose, ¿no? Y en realidad es curioso saber la razón por qué había tanto esmero en tratar de perfeccionar el ciclo de los días. Y era nada más ni nada menos para establecer una fiesta que en realidad es pagana. Y no es el momento para hablar de lo que hizo Constantino el Grande, ¿no? Cuando él pasó por una conversión que es muy dudosa, pero eso llevó al imperio romano a ponerse del lado del cristianismo en cierta manera. Pero eso en realidad no eran los propósitos, ni tenía nada que ver con los propósitos y las fiestas establecidas por Dios. Esta fiesta de Easter no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. En realidad son adopciones de costumbres paganas de los persas y de otros tantos, ¿no? Que veneraban dioses y hacían sacrificios y libaciones a dioses paganos que en realidad no son dioses. Hay solamente un Dios verdadero, y ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, por arreglar este asunto de la fiesta de Easter, pues se fueron perfeccionando estos calendarios para que cayera en el tiempo que a ellos le era más conveniente celebrar ese día de fiesta. Lo mismo que hizo Constantino cuando estableció el primer día de la semana como el día del Señor, y entonces ya la costumbre de observar el ciclo lunar, aunque ya se había perdido para el tiempo de Jesús, tenían un calendario ya establecido. Pero eso es como añadirle sal a la herida, ¿no? Entonces de ahí en adelante el primer día de la semana se convirtió en el día solemne, ¿no? Y ya el sábado como día de descanso quedó atrás en la historia. Pero no así para el pueblo de Jacob, no así para el pueblo de Israel. Lo que sí es que el origen de todo eso comenzó con el ciclo lunar. En estos días estábamos celebrando, ¿no? Y recordando que para el pueblo de Jacob se comienza un nuevo año, Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año, con esa nueva luna y esos días que llevan a un día de arrepentimiento, un día de búsqueda, un día que le llamaron el día de aflicción, Yom Kippur, unos 10 días después, ¿no? De ese primer mes del nuevo año, Rosh Hashanah. Entonces ese día, pues, como me han escuchado hablar, utiliza 24 horas, en realidad son 24 horas de un ayuno intenso que ellos hacen, y con eso se presentan delante de Dios, rogándole a Dios que sus nombres queden inscritos una vez más durante el nuevo año. O sea, lo que para nosotros significa que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para ellos cada año en Rosh Hashanah y en Yom Kippur vienen delante de Dios y le dan gracias a Dios, le piden perdón, perdonan, reciben el perdón. Es como cuando el pueblo se rebeló contra Dios y veneraron, mejor dicho, ¿cómo se dice? Un toro, ¿no? Que sacaron de Egipto, el cual la mentalidad y la idea, ¿no? A Aarón, el propio hermano de Moisés, hizo ese becerro de oro, ¿no? Y todo se dañó, todo se echó a perder, pero Dios le da otra oportunidad, y después que se habían roto las tablas que Moisés había hecho por primera vez y donde Dios le dio los mandamientos, entonces Dios lo volvió a hacer por segunda vez, o hubieron unas segundas tablas, ¿no? Algunos coinciden eso con el día de Yom Kippur, la segunda oportunidad, y luego
Más adelante, en este mismo mes, llegamos a lo que estamos celebrando en estos días, una fiesta de 7 días, la cual la llamaron Sukkot, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, ¿no? Lo he dicho antes, Dios no queriendo que su pueblo se aferrara a cosas permanentes y a cosas materiales, Dios estaba con ellos por el desierto y les indicó que lo que necesitaban hacer era, al llegar la noche, ¿no? O al establecerse un campamento ya por varios días, lo que fuera, que hicieran tiendas, sucas, ¿no? Y esas sucas ellos las iban a recordar. Eso tenía un doble propósito, no era un albergue para ellos como habitación. Recordemos que Dios el Padre permitió que el Hijo tendiera su tienda, ¿no? Su suca aquí en la tierra, y Él habitó entre nosotros, ¿no? Él tendió la tienda reconciliándonos, pagando el precio para que todo aquel que estuviera bajo la tienda de Jesús de Nazaret, el tabernáculo de Jesús de Nazaret, recibiera el perdón, ¿no? Y su nombre quedara inscrito en el libro de la vida, mientras no se echaran atrás como hicieron algunos en el desierto, mientras no miraran hacia el mundo otra vez, mientras no se dejaran contaminar con las fiestas y las costumbres paganas de este mundo, ¿no? Porque eventualmente podrían terminar negando el nombre de Dios, y eso equivaldría a una apostasía, la cual hemos hablado anteriormente, que implica que una vez tu nombre sea borrado del libro de la vida, no podrás ser vuelto a inscribir otra vez. Está determinado al hombre morir una sola vez. El libro, la carta a los Hebreos es muy clara. Si alguien quiere profundizar un poco más en lo que significa la apostasía, lea la carta a los Hebreos y se dará cuenta que la apostasía es como decir pasar un punto de donde ya no se puede regresar. Es como el punto gravitacional de un agujero negro, ¿no? Donde hasta la misma luz es atraída hacia adentro y ya nada puede escapar de la fuerza gravitacional de ese agujero negro. En cierta manera, la apostasía trabaja de la misma manera. Una vez has cruzado ese horizonte, ¿no? Ya no hay oportunidad para el oportuno socorro, ya no hay oportunidad para que tu nombre vuelva a ser inscrito en el libro de la vida. Pero ese es otro tema. Pero ellos lo tomaron siempre muy en serio. Dios también. Tuvieron problemas en el desierto y Dios les pidió que se decidieran de qué lado querían estar. Y les recordó que en el poder de su boca estaba la vida o la muerte. Ellos tenían que decidir si iban a servir a Dios o no. Y Moisés mismo llegó a decirle a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. Pero esto no trabaja de esta manera. Es de quien Dios llama y aquellos que le responden a Dios. ¿Y cómo le respondemos a Dios? A través de la obediencia y a través de nuestra fe. Y Dios lo estableció todo en ese orden, ¿no? Y le dio las fiestas solemnes, los moadines de Dios, como le llaman ellos, se las dio para que recordaran todas estas experiencias. Desde que salieron del pueblo de Egipto, Dios los sacó con mano fuerte y les abrió el mar rojo para que pasaran en seco. Son cosas que para algunos esto es como una fantasía o una leyenda, pero ese es el punto, que hay que creerle a Dios. El que crea en Dios, crea que le hay. Y la recompensa entonces es grande en realidad, porque tendrás la vida eterna. Si crees en Cristo Jesús y le obedeces, bajas a las aguas del bautismo de arrepentimiento. Y también le pides que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Son los dos ingredientes, por decirlo así, esenciales para que puedas entrar al reino de Jesús de Nazaret, que se aproxima pronto, ¿no? Para entrar a ese reino necesitamos bajar a las aguas y recibir el bautismo en fuego del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y eso es muy sencillo cuando se cree por la fe y tratamos de entenderlo, no así si la ciencia tratara de probarlo, ¿no? Pero es lo que ocurrió en cierta manera en el Sinaí, ¿no? Hubieron truenos, hubieron relámpagos, hubieron una miríada de ángeles que estaban en el lugar, y todo lo que ocurrió en ese monte y hasta la falda del monte fue sobrenatural. Ahí estaba Dios y la voz de Dios audible y la presencia de Dios en el Monte Santo.
Así que Dios le dio toda la oportunidad al pueblo para que el pueblo decidiera con su libre albedrío, libremente, si querían servir a Dios o no. Pasaron los años, los siglos, la historia, los milenios, ¿no? Y llegamos entonces hasta Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, ¿sí? Ahora Él ha abierto el tabernáculo, ¿no? La tienda para todo aquel que cree, ¿no? Solo tienes que creer en Él verdaderamente, ¿no? Y nacer del agua y del Espíritu. A través del arrepentimiento vas a creer en el Espíritu Santo, que trae la convicción para que puedas arrepentirte, para que puedas nacer otra vez del agua y del Espíritu. El que te bautiza en agua, ¿no? Lo está tomando en cuenta, ¿no? Pero hay algo más que Dios quiere darte, que es sobrenatural. Así como el maná que cayó del cielo, así Dios te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y nadie te lo puede dar, nadie lo puede duplicar, porque esto es un lenguaje espiritual. El que habla en lenguas habla misterios a Dios, y entonces quedas sellado y quedas marcado para Dios. Solo tienes que obedecerle de ahí en adelante, ¿no? Y retener y guardar con mucho temor y temor esta salvación tan grande. Por lo tanto, estas fiestas que todavía, ¿no?, el pueblo de Jacob las celebra, hay razones para que nosotros, el pueblo de Dios, que hemos sido injertados al tronco a través de la fe en Jesucristo, ¿no?, entendamos y nos demos cuenta que esto no ha quedado atrás. Esto no es como quitar una página de un antiguo capítulo, ¿no?, y arrancarla y ya no existe más. Durante el milenio de Jesucristo, que es el primer reino, no, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, será la fiesta más importante en el sentido que todas las naciones de la tierra, los que Dios va a permitir que entren a repoblar ese milenio, ese reino de Cristo, hemos hablado un poco sobre esto anteriormente, todas las naciones que se establezcan, ¿no?, durante esos 1000 años tendrán por necesidad, aunque es utilizando el libre albedrío de cada nación, de cada pueblo, ¿no?, venir y subamos al monte de Jacob, a la casa del Dios de Israel. Venimos y subamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es que se va a celebrar esta fiesta de los tabernáculos para todas las naciones. Entonces nos damos cuenta que Dios todo lo ha conectado, ¿no? Él mismo, Jesús de Nazaret, no vino a quitar lo viejo. Él vino a cumplir esa ley, Él vino a cumplir esos estatutos, esos mandamientos en sí mismo, y lo hizo para que todo aquel que creyera en Él por la fe pudiera recibir todos estos beneficios, todas estas promesas, la entrada al reino, y que su nombre quedara inscrito en el libro de la vida. Pero con la obediencia y con la bendición también quedó, por la desobediencia quedó la maldición, y quedaron todas esas cosas que están ahí, que mientras estemos en estos cuerpos mortales, ¿no?, tendremos que continuar sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón y con nuestros hechos. No es solamente una teoría, no es una religión, no es una Biblia que está en una esquina de nuestro hogar, no es nada de eso, es guardarnos separados para Dios. Cuando vengan estas fiestas paganas de Halloween, la iglesia, el pueblo de Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver con estas fiestas, aunque le cambien el nombre, aunque traten de usar disfraces diferentes, las están celebrando en el mismo mes y lo más probable hasta en la misma noche. Eso, obviamente hay una conexión. Para el mundo de las tinieblas hay una conexión, aunque el pueblo de Dios lo niegue. Entonces el asunto es que está tan claro en la palabra de Dios, que Él nos recordó en su palabra y nos recuerda todavía por el Espíritu Santo que nosotros no tenemos nada que ver con las fiestas que celebran las naciones paganas de la tierra. De la misma manera que ellos estaban en Canaán, Dios les dio instrucciones. De la misma manera Dios, hoy el Espíritu Santo, nos recuerda a nosotros que crea estar firme, mire que no vaya a caer, que nuestro Dios es fuego consumidor, que no miremos hacia atrás como la mujer de Lot, que ya que hemos puesto nuestra mano en el arado, no miremos hacia atrás. No tenemos nada que ver con esa fiesta de los muertos, de los santos, o de Halloween, como la llamen. Y no es la única fiesta que se ha introducido dentro del campamento, sino que cuando llega la primavera, ahí está la fiesta de los huevitos de colores, está la fiesta de Easter, que estaba hablando anteriormente, de
y de todas estas cosas que son abominación delante de Dios. Ni siquiera debemos de pronunciar sus nombres, pero todas estas fiestas están ahí, han estado ahí y seguirán ahí hasta que el Señor venga y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero el asunto es que tú y tu casa no deben tocar estas cosas, ni verlas, ni oírlas, no tener nada que ver con estas fiestas paganas, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Recuerda, Dios es fuego consumidor y llega un momento, no, que las consecuencias del pecado de la idolatría o el pecado de participar de alguna manera con estas fiestas se va a dar a conocer en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y Dios no quiere eso. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que le sirvamos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. El asunto parece una fábula, ¿no? Un entretenimiento, y dirán, pero ¿qué de malo hay en participar de un trick or treat, o de salir y llevar dulces y recibir dulces, y un disfraz aquí y un disfraz allá? Es que no es eso. Lo que pasa es que no se han abierto los ojos a muchos, ¿no? Que hay un mundo espiritual de tinieblas, y hay un príncipe de este mundo que está tomando nota, que también tiene emisarios en este mundo que están tomando nota continuamente, ¿no? Y entonces tenemos que guardarnos en santidad, que solamente estamos hablando, no es de justicia propia. Santidad es separados para Dios, guardados para Dios. La santidad que viene del cielo, esa santidad la recibimos por medio de Jesucristo, pero la obediencia al mandamiento, eso recae sobre nosotros hasta que nosotros hayamos llegado entonces, y entonces conoceremos todas las cosas y cómo fuimos conocidos. Pero para ese entonces ya habremos recibido un cuerpo, ¿no?, inmortal, un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado, y no necesitaremos entonces cuidarnos de esas cosas ya más. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, somos peregrinos, ¿no?, por la fe en Jesucristo, ¿no? Miramos hacia adelante como mirando al Dios invisible, y de hecho tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para recordarnos estas cosas todos los días. O no vamos a menospreciar a Israel, no vamos a menospreciar a Jacob, no vamos a menospreciar las fiestas. Son fiestas solemnes, son fiestas santas, no tienen nada que ver con las fiestas paganas de este mundo. So pronto llega octubre por ahí, cuida tu hogar, que la sangre de Cristo esté en los dinteles de las puertas de tu hogar y de tu corazón. Pero guarda a tus hijos, guarda ese tesoro, porque Dios te va a pedir cuenta por ellos hasta la tercera y la cuarta generación, y tú vas a hacer todo delante del Señor mientras ellos estén en tu casa, en tu hogar. Tú los educaste y les enseñaste la palabra tal y como Dios se la dio a Moisés, y tal como la recibimos en el Evangelio de Cristo a través del Espíritu Santo y de lo que quedó como legado en las Escrituras. Hemos hecho nuestra parte, pero no podemos entonces venir delante de Dios si fuimos flojos, si fuimos débiles, si nos dejamos comprar por el mundo o por las mismas iglesias y doctrinas que hay en muchas iglesias que han permitido que todo esto contamine el campamento. Son no solamente esos líderes de esas iglesias tendrán que darle cuenta a Dios, sino que cada padre, cada madre, cada persona que se congrega en estos lugares, que practican las fiestas de Halloween de alguna manera u otra, o practican la fiesta de Easter con la conejita, la cacería de huevos en el parque y todas esas cosas que parecen muy inofensivas, recuerda que hay un príncipe de este mundo que está tomando nota. Solamente la sangre de Cristo es la que se derramó para que nosotros no hiciéramos ni tuviéramos nada que ver con esas fiestas paganas. Pues ¿cómo es posible que por alguna razón o algún malentendido, dirán algunos, permitimos tales cosas en nuestro campamento, en nuestra casa, en nuestro hogar? Entonces es un recordatorio. Las fiestas santas es para el pueblo santo, las fiestas paganas es para que el pueblo santo se guarde de no participar de esas fiestas. Entonces guarda tu casa, guarda tu hogar, guarda tu familia y da el testimonio de Cristo Jesús. Enseña a tus hijos, ¿no?,
cómo vino Jesucristo. Enséñale también, porque estas fiestas no son las únicas, hay otras fiestas que parecen más aceptables, ¿no? El nacimiento de Cristo obviamente no fue un 25 de diciembre, pero como quiera que sea, Dios estableció, ¿no?, durante el mes de diciembre otras fiestas que apuntan hacia lo que Dios hizo con su pueblo cuando Dios los rescató, ¿no?, de aquel primer anticristo llamado Antíoco, ¿no? Entonces establecieron otra fiesta más aceptada, ¿no?, por el canón de Dios, por la santidad de Dios, y la llamó la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Entonces hay fiestas en el mes de diciembre que las vas a ver y vas a pensar por qué el pueblo de Jacob está celebrando esas fiestas. Y nosotros tenemos también otras fiestas, ¿no?, que conmemoran el nacimiento de Jesús de Nazaret en la villa de Belén, ¿no? Pero no podemos hacer de eso algo como una fiesta solemne, como las fiestas que estableció Dios para que su pueblo no siguiera hacia adelante sin mirar atrás. Tenemos la libertad y la flexibilidad, dice la palabra, escucharlo todo y retener lo que es santo, lo que es bueno, lo que va conforme a la palabra de Dios. O no vamos a hacer un ídolo de una fiesta de conmemoración del nacimiento del Señor cuando ni siquiera tenemos la fecha exacta cuando Él nació. Pudo haber nacido, no, en la fiesta de tabernáculos en estos días, o pudo haber nacido para la Pascua, ¿no? Entonces, o sea, en la primavera. Entonces tenemos esta información y queremos entonces mantenernos a la luz de la palabra y conforme a los propósitos de Dios. Sabemos que su muerte fue una muerte real, que no fue una muerte de un día para otro, su resurrección, sino que tomó 3 días y 3 noches. Se utilizaron 72 horas, ¿no?, que equivalen a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No fue de un día para otro, no fue algo así de 12 horas nada más y 12 horas. No podemos establecer las leyes que ya Dios estableció. Jesús de Nazaret dijo claramente que Él estuvo 3 días y 3 noches, ¿no?, en el corazón de la tierra. Eso equivale a 72 horas. Entonces, basado en eso, nosotros celebramos algunas recordatorios y fiestas, ¿no? Pero aún así, no son fiestas solemnes para la iglesia. La iglesia necesita guardarse de muchas cosas, ¿no? Y guardar algunas fiestas por la fe, pero no es lo mismo que Dios le instituyó al pueblo de Jacob por el desierto hasta los días de hoy, porque se los dio por estatuto perpetuo. Pero tenemos por la fe el cumplimiento de todas esas fiestas, ya las tenemos por la fe a través de Jesús de Nazaret. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Pentecostés, Él es nuestro Sukkot, nuestra fiesta de los tabernáculos, ¿no? Él es nuestra resurrección. Entonces tenemos todo lo que necesitamos, solo que no miremos hacia atrás ni nos contaminemos con lo que hay en el mundo, porque esto está muy pronto a desaparecer. Muy pronto el león de la tribu de Judá va a venir a esta tierra y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y usted y yo es necesario que seamos agradecidos con lo que Dios hizo a través de Jesús de Nazaret. Por la fe, voluntariamente le hemos dado gracias al Padre por habernos dado al Hijo, ¿no? Y habernos llenado del Espíritu Santo, como es lo que Él quiere, que cada cual sea investido de poder con el Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, ¿no? Entonces, si seguimos este patrón que Dios ha establecido, llegaremos y podremos entrar a ese primer reino y tendremos lámpara, que es la palabra de Dios, y tendremos aceite en esa vasija que es el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos, esa obediencia, esa fe como niños, ¿no? Y guardarnos, y un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Así que estamos esperando y recordamos estas fiestas. Y más adelante, ¿no?, si puede ver estas fotos que subí, son 2 o 3 fotos nada más de una azúcar muy sencilla que hicimos en la iglesia triunfante de Alamogordo, ahí en la 618 Virginia Avenue, al lado de la estación de policías. Ahí estamos en un lugar muy humilde, ¿no? Pero creemos que por la presencia de Dios y por el mismo Espíritu de Dios, Él nos trajo a este lugar. Él nos ha mantenido desde el 1994 hasta ahora, y ahora posiblemente estamos nosotros acercándonos ya a estos tiempos finales que están pronosticados en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, tú
y toda tu casa. Baja las aguas, busca el bautismo en fuego por el Espíritu Santo, sé obediente al Señor, mantente separado para Dios en todo. Estamos en la tierra, haz tu trabajo, vive y haz las cosas que tienes que hacer, pero recuerda que Dios necesita ser primero en tu casa y que tu hogar no esté dividido. No, yo y mi casa serviremos al Señor. De la única manera es que instruyes a tus hijos, instruye a tus hijos desde pequeñitos, ¿no? Instrúyelos en la palabra de Dios para que cuando lleguen a grande, el temor de Dios está depositado sobre ellos por el Espíritu Santo, y ellos van a recordarse de todas las cosas que sus padres le enseñaron y le mostraron con la experiencia, no con hechos. Así que hoy son días muy peligrosos, amados. Todo se está volteando en esta tierra, en esta nación. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y en las escuelas y en todos los lugares, y algunas iglesias tristemente han dejado introducir todo esto, pero tendrán que darle cuentas a Dios. Y se oirá un grito de la medianoche, y luego que se cierre la puerta, entonces será demasiado tarde para aquellos que estaban tal vez titubeando y no estaban muy seguros, ¿no?, si iban a servir a Dios. Y algunos le llaman eso es un fanatismo. No estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero al precio de la obediencia. Tienes libre albedrío para servir a Dios como Dios te lo ha instruido por el Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos, nos dejó la lámpara, nos dejó la luz de Dios para que pudiéramos ser guiados. Lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera que está encendida, ¿no?, en nuestro camino. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima vez. Estoy en un lugar diferente y lo que pueden ver hacia atrás es el Museo Espacial de Alamogordo, Nuevo México. Hasta las próximas y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.